Bueno, los mejores ríos siempre tienen caminos difíciles, y este es uno. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy te voy a traer mi experiencia aquí en un río aquí en Portugal. Violeta ya quiere divertirse un ratico nadando. Violeta, ¿quieres nadar? No, 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 no. Te me vayas a jugar que tú estás muy chiquitica. O sea, realmente está muy bajita el agua, ok. Suelen ser los ríos aquí muy llanos, por así decirlo. No suelen ser ríos tan profundos. Las playas fluviales, claro. Por ejemplo, en Braga, yo he ido a una que se llama Daupe, otra que tienen otros nombres, por ejemplo, en Tierra de Oro. Hay partes que son un poquito más profundas, pero esta realmente es bastante llana, porque es como una desviación del río principal. Solamente un río pequeño, es como un canal muy pequeño del río más grande empieza muy extendido desde la zona norte y vaya descendiendo en el mar y desemboca ya en Porto, básicamente. Y hay otro que puede desembocar por Viana do Castelo, que también es muy grande. Muchas personas se compran sus motos de agua y empiezan a salir, a pasear, comprar su chaleco salvavidas, montan algunos tipos de piscinas y tal, pero ya eso es en otros lugares. Este lugar, como les digo, es simplemente una distracción de las personas del pueblo y que lo utilizan exclusivamente para ellos y está oculto, más que todo para que no vengan un montón de turistas y bueno, a veces les invaden un poco y no tenemos dónde distraernos un rato. No sé si se logra apreciar la magnitud de lo que, de lo que se está viendo a través de esta cámara, pero el lugar es espectacular, la verdad, es demasiado hermoso, demasiado lindo. Tiene ese contacto que siempre me ha encantado a mí en Portugal, ¿sabes? Esos contrastes entre una montaña y tal, con algunas piedras, y también tiene esa parte del río, el agua, la sombra. Ya va Violeta, esa está más contenta identificando este lugar. Nunca había venido, es su primera vez. Pero qué lugar tan bonito. Lo bueno de aquí es el verano. Sinceramente, si uno aprovecha al 100% el verano para ir a estos lugares, genial. Pero ya en invierno, la verdad, es bastante difícil, bastante complicado. El frío, el agua se pone demasiado fría, estos lugares se ponen demasiado oscuros rápidamente. Aquí ya son las 8 de la noche y todavía hay un solcito que podemos aprovechar. Ese sol que no te aturde, ese sol que es un solcito, ¿ves? Suavecito, no siento que me está quemando tanto el cuerpo y que la puedes pasar bien, ¿sabes? Con ese solcito que no es de las 12 del día. Creo que esta es la mejor parte del día. Ahora mismo en verano, 8 de la noche, creo que es la mejor parte del día en Portugal, porque realmente a las 12 del día yo no saco ni siquiera a Violeta a caminar porque siento que se puede quemar las pieles, le puede dar algún tipo de desmayo. Nosotros mismos lo sufrimos mucho. Y de verdad, yo siempre digo que estas personas que trabajan los veranos a esas horas del día, colocando, pintando, haciendo cualquier tipo de reparación, de verdad hay que darle un aplauso. Cuando las veamos, siempre démosles algún tipo de agua, ofrezcámosles algo, porque el calor aquí es muy fuerte. Ni siquiera en Venezuela llegué yo a sentir tanto calor como el que siento aquí a ese tipo de horas del día. Esperemos que el verano no aumente más, ¿ok? Llega a unos 45 grados y yo no sé qué sería de mí. Como tip importante, este es un lugar que tú puedes pasarle un ratito en familia, puedes traer a tu cachorro, ok. Son lugares también que no son prohibidos los animales, pero también puedes aprovechar para pescar. Así que es un río totalmente abierto. Hay unos ríos que lógicamente no puedes pescar, pero en esto puedes hacer una pesca, digámoslo así, familiar, no a nivel profesional, ok. No es que vas a acabar con toda la raza de los pescados aquí, pero bueno, puedes por lo menos pasarle un ratico con tu familia, tu hijo, tu esposa, tu amigo, tu amante, tu compañero y poder hacer un poco de pesca familiar, ¿ok? Ya en términos profesionales, ya son otras cosas. Necesitan una licencia para poder hacer o pescar aquí en Portugal. Ya esto lo dejaremos para otro video. Este más que todo se trata de algo de pasarla bien con tus animales, con tu familia, ¿ok? Y quería que supieran que existen este tipo de lugares. No sé qué tal les parezca. Realmente a mí me parece fenomenal. Siento que es un lugar exclusivamente para pasarla bien, disfrutar un ratico, salir de este calor de verdad, de loco. No sé si me ven desde otro país, desde España hay muchas personas que me ven, desde México. ¿Qué tal está el calor por allá? ¿Está así tan loco como en Portugal? Hoy fui a tocar los cables, dejé esta cámara que estoy grabándoles ahora dentro del carro y realmente cuando fui a ver los cables estaban totalmente derretidos. Entonces
tuve que cambiar los cables, no sé si el sonido se escucha un poco bien, no tengo ahorita mi cámara la tengo, pero el audio está un poco mal, ¿ok? Porque tuve que improvisar, básicamente, el tema de audio. Espero que quede muy bien este video para ustedes, que lo disfruten también, que sepan qué tal se está pasando aquí con el calor aquí en Portugal y conozcan este tipo de lugares que son bastante inhóspitos y geniales. Sirve como para hacer una fogatica también, así que nada, se los recomiendo. Como vieron al principio del video, realmente hay unos caminos bastante complicados para llegar a este tipo de lugares, pero cuando llegas te das cuenta que son espectaculares, ¿ok? Tenemos aquí una pequeña islita, básicamente para nosotros. Hay muchas personas, por ejemplo, en aquel lugar, o hay algunas personas escondidas, o a veces están en distintos sitios, por ejemplo, como allá que pueden ver, hay unos carritos, eh, está un poquito solo, pero suele ser así en algunas villas. Siempre hay algún río o algo que pasa cerca y muchas personas de la comunidad saben dónde escabullirse o llegar a estos lugares escondidos para, bueno, pasar de familia, disfrutar un rato. No sé si logran apreciar, pero miren, es tan cristalina el agua que se ve que, literal. También tener cuidado con la cámara, pero realmente se ve muy clarito y ya se pueden apreciar las piedritas. Estoy intentando quedarme aquí quietico a ver si logro ver algún pez. Y aquellos como que son muy miedosos y tal. Entonces me quedo quietico, a veces se acerca. Miren, aquí llegó uno cerquita. De esto se trata. Creo que no son peces muy grandes lo que hay en este lugar. Pero bueno, aceptan una pesca familiar. O sea, es genial comprarse estoy hasta pensándomelo, ¿ok? Comprarme un pequeño barquito y venir y pasarla aquí pescando cuando llegue ya a una cierta edad. Díganme qué opinan ustedes sobre esa actividad. Recomiendo. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya encantado esta experiencia conmigo, viendo estos lugares, sabiendo cómo es que la pasamos aquí, la gente de pueblo, las personas de ciudad sepan que también la podemos pasar bien, que no tenemos que pagar por una piscina, que la tenemos al 100% natural para nosotros. Déjenlo en los comentarios. ¿Qué tal les ha parecido este video? ¿Qué quieren más conocer sobre Portugal? No olviden suscribirse al canal, compartir esto para que otras personas puedan ver esta experiencia y déjenme cualquier cosa en los comentarios que quieran saber referente a esto. Así que hasta otro próximo video. Adiós.